Buenos días. Primero que nada, darles las gracias a todos los que están aquí presentes, que nos acompañan esta mañana. El día de hoy tenemos el tema de displasia del desarrollo de la cadera, tamizaje y la Ley General de Salud. Será impartido por la doctora Erika Ileana Arana Hernández. A nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey, les damos la bienvenida a la sesión académica de pediatría del día 12 de febrero del 25. Les recordamos que todavía en este mes tenemos dos sesiones más pendientes, el día 19 de febrero, donde hablaremos sobre patología de la cadera pediátrica, y el día 26 de febrero, donde se hablará sobre problemas espinales en el paciente pediátrico, displasia del desarrollo de la cadera, tamizaje y la Ley General de Salud. Y para coordinar esta sesión, tenemos al doctor Aurelio Martínez, reconocido ortopedista y traumatólogo pediatra de la ciudad de Monterrey, quien se encargará de llevar a cabo la coordinación de las sesiones relacionadas con ortopedia este mes y quien nos hará el honor de presentar a la doctora Erika Arana. Adelante, Aurelio. Y buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un honor estar aquí y participar con ustedes y coordinar estas sesiones de patología ortopédica. Y bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Erika Ileana Arana Hernández, a quien conozco desde que era residente hace unos añitos y ha tenido una muy brillante carrera en Guadalajara. Ella es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Hizo su especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, también de la Universidad de Guadalajara. Tiene su alto curso de especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños de la Ciudad de México, reconocido por la UNAM. Y es presidenta de la Asociación Internacional Ponseti México, también miembro de la Ponseti International Association, y es trainer de el método de Ponseti por la Universidad de Iowa, miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología y jefa del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Fray Antonio, alcalde de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Erika. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gran gusto y honor estar participando con ustedes en este tema que es tan importante y tan relevante en la actualidad por todos los cambios que se han presentado en la Ley General de Salud. Bueno, para empezar, pues tenemos que hablar acerca de qué significa displasia de cadera y según la Academia Americana de Pediatría, es una condición en donde la cabeza del fémur tiene una relación anormal con el acetábulo. Si nosotros entramos a Google y ponemos qué es displasia de cadera, pueden salir muchísimas imágenes, muchísima información, y es un espectro de alteraciones que van a suceder durante el desarrollo de la cadera de los pacientes. Y puede haber diferentes formas y también diferentes periodos. Antes se le conocía como luxación congénita de cadera. Sin embargo, este nombre ha cambiado conforme ha pasado el tiempo porque se ha visto que es un espectro que sucede antes, durante o después del nacimiento y que puede generar problemas en el desarrollo. Si nosotros revisamos la incidencia, vemos que hay una incidencia mínima en algunas poblaciones, pero otra muy alta, sobre todo en la población de los indios canadienses, hasta 188 por cada 1000 nacidos vivos. Y esto se puede entender que tiene relación con la forma o las posiciones en que acomodan a los bebés para transportarlos. Si ustedes recuerdan, los bebés pues tienen cierta contractura en flexión de las caderas, en abducción por esa posición dentro del vientre materno. Y al nosotros cambiar esta posición natural, extender las caderas y aducirlas, podemos generar problemas importantes en la cadera.
Asimismo, el envolver a los niños como taquito, como usualmente lo hacen en muchos hospitales en nuestro país, puede generar problemas en la cadera. Entonces, lo mejor, pues, es dejar que el bebé esté libre en el área de las piernas para que puedan adoptar esa postura natural. Y la International Hip Dysplasia Institute recomienda que los pacientes, si se cargan en un aparato como esto, un canguro, tratemos de que no sean angostos en el área donde ponen los glúteos los bebés, porque las caderas caen verticalmente hacia abajo. Entonces, la recomendación es cargar a estos bebés en abducción y flexión de las caderas, manteniendo las rodillas más arriba que las caderas. Esta es una posición natural para cargar a los bebés desde el momento en el que nacen y esto favorece el desarrollo de sus caderas. Sabemos que la evolución, como ha ido pasando poco a poco, desde que se sabe que el humano era cuadrúpedo y luego se hizo bípedo, pero tal parece que ahora vamos otra vez regresando al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó de ser cuadrúpedos a bípedos? Cuando el humano era cuadrúpedo, si ustedes pueden observar en esa imagen, el acetábulo cubría totalmente la cabeza femoral. Y al momento de pasar a la bipedestación, la cabeza femoral sufre cambios con respecto a la mecánica y entonces se hace menos cubierta. Entonces, el adaptar un cuerpo erguido a un cráneo tan pesado puede haber afectaciones de columna, las mujeres con caderas más estrechas y un canal de parto menor, y los fetos o los bebés con cabezas más grandes, pues esto también nos puede dar alteraciones al momento del nacimiento. Los nacimientos son más tempranos relacionados con otros mamíferos. El humano nace prematuramente en comparación con otras especies y bueno, todos los sistemas vitales son subdesarrollados en el humano cuando nace. ¿Qué sabemos de la displasia de cadera? Se considera que puede ser hereditaria, que es más frecuente si el bebé viene en una posición pélvica, si son niñas, si hay una laxitud articular. Estos son conceptos que vienen en diferentes libros de ortopedia pediátrica. Loveland Winters menciona que puede ser un padecimiento multifactorial, que pueden incluir factores genéticos o mecánicos intrauterinos. Y el libro de Taschen habla acerca de que hay una historia familiar muy fuerte con hiperlaxitud ligamentaria, puede haber antetorsión femoral excesiva, deficiencia acetabular, esa mala postura intrauterina, sobre todo pélvica, embarazo gemelar, oligohidramnios o presencia de otras malformaciones pueden estar presentes cuando hay una displasia. Y conocemos también los factores de riesgo. Hay factores de riesgo con una fuerte asociación a displasia de cadera, como la presentación pélvica, el sexo femenino, la historia familiar y primera gesta. Y hay otros factores de riesgo con asociación poco significativa o no asociados, como los vemos en pantalla. Sin embargo, lo que hemos visto a través de los estudios y del tiempo es que los factores de riesgo en realidad no tienen mucho que ver en si un paciente presenta displasia de cadera o no, porque hemos observado que hay muchos niños que no tienen ningún factor de riesgo y pueden tener displasia de cadera. Gestas 4, sexo masculino, presentación cefálica, o sea, muchísimos niños que ya tienen este patrón y pueden presentar displasia sin tener un solo factor de riesgo. Entonces, es para tomarlos en cuenta, pero esto no debe normar el decidir hacer o no hacer una exploración y un tamizaje en el paciente. Tenemos también, con respecto a la exploración física, la prueba de Ortolani, que consiste en que si una cadera está luxada, nosotros intentemos reducirla. Y tenemos la prueba de Barlow, en donde si una cadera está reducida, hagamos aducción completa y flexión para lograr que esa cadera se salga del acetábulo. Sin embargo, bueno, y también, pues obviamente la limitación en la abducción. Sin embargo, estos test solamente nos dan un valor diagnóstico de menos del 6%. ¿Qué es lo que sucede?
Si nosotros tenemos una cadera luxada o que es luxable, es factible identificar la displasia o una cadera luxada o luxable con estas maniobras. Pero no solamente tenemos este tipo de displasia, ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo el tipo de displasias que son fuera de luxado o luxable, se nos van a escapar con el examen clínico. No quiere decir que el examen clínico no se deba de hacer, es algo muy importante, pero no podemos tomarlo como si fuera ese un signo o un tamizaje solamente con la exploración física. Entonces, tenemos caderas normales donde la relación de la cabeza con el acetábulo es congruente totalmente. Tenemos caderas en donde la cabeza femoral está dentro del acetábulo, pero si ustedes observan, ese acetábulo está más inclinado de lo normal. Eso ya es una displasia acetabular. Estas caderas son sumamente estables. Si nosotros le hacemos prueba de Barlow y Ortolani, nos va a dar negativo y sin embargo tenemos una displasia. Tenemos las caderas subluxadas o caderas luxadas bajas o luxadas altas, que estas dos últimas, son las que podríamos identificar con maniobras de Barlow y Ortolani. Y entonces, todas las demás se nos escapa el diagnóstico. Entonces, no es suficiente hacer exploración física. Vean, estas son imágenes de ultrasonido que un poquito más adelante vamos a explicar en qué consiste y qué es lo que estamos viendo, pero las primeras tres imágenes del lado izquierdo nos muestran caderas desde normal y caderas que ya están alteradas, pero que clínicamente no es factible detectarlas porque son caderas estables. Y sin embargo, las que podemos detectar clínicamente son caderas que ya están luxadas o que pueden ser luxables. Entonces, ¿por qué es importante saber acerca de la displasia de cadera? Sabemos que el primer nivel de atención está dado por el médico general, por los pediatras, y bueno, la displasia de cadera es una de las principales causas de artrosis temprana en México. Hasta el 30% de los pacientes que requieren una prótesis de cadera tienen un antecedente de displasia de cadera que no fue detectada o fue detectada tardíamente. También es una de las causas frecuentes de hospitalización en centros de ortopedia pediátrica a nivel nacional, porque se tienen que hacer cirugías, reconstrucciones de pacientes que tienen esta patología. También puede ocasionar secuelas importantes por tratamientos inadecuados. Hay muchos casos todavía que se siguen diagnosticando tardíamente. Y en México, la incidencia reportada es errónea porque hablan de uno o dos casos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, estos artículos que reportan esta incidencia solamente están basándose en caderas que están luxadas, es decir, que hicieron el diagnóstico con maniobras de Barlow y Ortolani, pero se escaparon todos esos diagnósticos, sobre todo de caderas de displasia acetabular, como ya lo vimos, o caderas subluxadas. Para poder hablar de tamizaje tenemos que saber qué significa tamizaje y esto corresponde a la aplicación de test o pruebas a personas asintomáticas y el objetivo es identificar precozmente quienes tienen alguna condición eh, que puedan beneficiarse si la intervenimos de manera temprana. En México tenemos hasta este momento 5 tamices obligatorios para los bebés. Pero ¿por qué en México debe haber un tamiz universal para displasia de cadera? Miren, aquí podemos ver que la fenilcetonuria más o menos se diagnostica uno cada 14.000 recién nacidos vivos, el hipotiroidismo uno cada 3.500, la hipoacusia neonatal de 1 a 2 por cada 1.000, cardiopatías aumenta de 6 a 8 por cada 1.000. Pero si tomamos en cuenta todos los tipos de displasia, la literatura dice que de 25 a 50 niños por cada 1.000 recién nacidos vivos. Entonces, de todos los tamizajes que se hacen en nuestro país, el de displasia de cadera es el más alto. ¿Y por qué se sugiere que se haga con ultrasonido? Pues el ultrasonido es inocuo, es indoloro, es accesible, no causa una radiación ionizante, es bajo costo y es
un estudio que se hace de manera universal, tanto a embarazadas, a niños, a pacientes que tienen marcapasos. Pero ¿por qué no hacer un tamizaje selectivo? O sea, ¿por qué decir, bueno, si es niña, es primera gesta, venía de presentación pélvica, porque nada más a ellos no hacerles este tamizaje? Miren, en este artículo publicado en 2014, ya es un poco antiguo, mencionan que uno de los objetivos del tamizaje es prevenir la cirugía tardía y tratar de tener caderas normales cuando el paciente crezca. Entonces, en este artículo vieron que 68 pacientes adultos que ya eran esqueléticamente maduros requirieron cirugía, tanto acetabular sobre todo, por una displasia de cadera que ya estaba sintomática. De estos 68 pacientes, solamente el 10,4% tenían factores de riesgo positivos para displasia de cadera. Y de estos pacientes, 85% no se les había hecho ultrasonido selectivo porque no tenían factores de riesgo y clínicamente no tenían signos clínicos de una displasia. Entonces, si ustedes pueden observar, se nos escapan muchísimos pacientes en el diagnóstico que pueden ser tratados oportunamente y pueden evolucionar a tener caderas que no requieran tratamientos a largo plazo. Y si hablamos específicamente del método GRAF, que es el que se está utilizando en nuestro país, vemos que en Austria están haciendo tamizaje de cadera con método GRAF desde 1992, en Suiza 3 años después, en Alemania desde el 96, en Mongolia desde 1917 y en México, pues aunque hemos empezado informalmente antes, pues desde 2023 es una ley en nuestro país. Y la conclusión de todos estos países, hasta Mongolia, que es donde se tiene más seguimiento, es que han visto una disminución en el número de cirugías y también disminución de complicaciones inherentes a los procedimientos que requieren estos pacientes cuando están con una alteración. Pero para poder entender por qué es necesario hacer diagnóstico temprano, pues también hay que entender la embriología y el desarrollo de la cadera del bebé cuando se está formando. Entonces sabemos que entre la cuarta y octava semana de gestación se forma todo el espectro articular de la cadera. Más o menos en la sexta semana se desarrolla y se forma el fémur y el acetábulo, en la séptima semana el espacio articular, en la octava semana la cápsula sinovial, en la 20 semana se identifican ya macroscópicamente como tal la articulación de la cadera. Esto es hablando del periodo embrionario. Y cuando un bebé nace, sobre todo se han visto en estas investigaciones, que el acetábulo es poco profundo, es muy superficial cuando un bebé nace. Y el acetábulo del ser humano es más superficial cerca de la edad de nacimiento que en edades más tempranas. Entonces, hay estudios anatómicos en donde pueden comprobar la poca profundidad de este acetábulo al momento del nacimiento. También este es un estudio anatómico muy interesante donde nos hablan de que existen 4 placas de crecimiento en el acetábulo y estas crecen de manera asimétrica, pero la velocidad en la zona del isquion y del pubis están bien reguladas. Entonces, si sucede alguna alteración en, en, en todo este proceso de cómo crecer, puede generar alteraciones. Está determinado genéticamente, pero también responde a estímulos mecánicos. Entonces, este crecimiento del acetábulo debe ser bien controlado con una precisión muy puntual para que el acetábulo se forme de manera normal. Obviamente, intervienen factores mecánicos, es decir, el movimiento del bebé dentro del útero materno. Se han hecho estudios de cómo los movimientos fetales son sumamente importantes para el desarrollo de las caderas y la buena formación de las mismas. Se han hecho estudios mecánicos con modelos
simulando una cadera normal y simulando una cadera con limitación o asimetría de movimientos. Entonces, en esta simulación bidimensional, se dieron cuenta que cuando hay asimetría en los movimientos o cuando hay alguna alteración en el movimiento, esto va a producir también alteraciones de la relación entre la cabeza y el acetábulo. Miren, vean cómo en este modelo bidimensional, en la cadera que hicieron los movimientos normales, pues hay una buena congruencia entre la cabeza y el acetábulo. Pero donde hicieron el protocolo de hacer movimientos asimétricos, vean cómo hay alteraciones de la relación entre el acetábulo y la cabeza femoral, eh, dando por consiguiente una alteración de la cadera. Entonces, para que exista una cadera normal debe haber una regulación genética que intervienen muchos genes, que no nos vamos a meter a eso. Obviamente, la forma en que se hace la cadera justamente en el periodo embrionario, y algo que es muy importante es la cavitación. Como ya les mencioné, el acetábulo es muy superficial y el movimiento del bebé, el estar estirando y flexionando las piernitas, ese estímulo mecánico ayuda a que se vaya profundizando poco a poco el acetábulo. Y obviamente, pues debe haber características normales en la articulación de la cadera para que esto se vaya desarrollando de manera adecuada, pero si no hay una buena regulación genética, no hay una buena formación, no hay estímulos mecánicos que sean simétricos, pues entonces todo esto nos va a dar una alteración en la relación acetábulo-cabeza femoral. Pero ¿por qué tenemos que hacer el diagnóstico tan prematuramente? Miren, este artículo lo publicó el doctor Graf, que es quien explicó toda la forma de cómo podemos diagnosticar, tomar un estudio ultrasonográfico, clasificar y tratar. Y vean que él hizo cortes histológicos, los llevó al microscopio y se dio cuenta que existen 3 estadios de daño en el cartílago cuando ya hay alteraciones de la cabeza con el acetábulo. En el estadio 1, que corresponde a un graf 12, que no nos vamos a meter mucho en eso, pero ya hay una alteración de displasia acetabular con cierta subluxación de la cadera. Entonces esas columnas de condrocitos que normalmente deben ser columnares empiezan a hacerse oblicuas. Si nosotros tenemos un graf 3, que es cuando la cadera está luxada, estas columnas de condrocitos tienen mayor oblicuidad y presentan destrucción parcial o total. Y si tenemos un graf 4, que es cuando todo el pericondrio y el tejido se mete a la cabeza femoral y al acetábulo y la cabeza femoral está luxada, entonces esas columnas de condrocitos tienen una pérdida total de su estructura celular y hay un daño permanente e irreversible. Entonces, histológicamente suceden alteraciones muy importantes en el cartílago que pueden hacer que evolucione pues una cadera que se pueda perder o que pueda tener un daño que no es reparable histológicamente, y esto obviamente va a dar consecuencias muy importantes. Entonces, el objetivo del diagnóstico temprano es poder hacer un tratamiento temprano y eficaz. De nada sirve diagnosticar tempranamente si no hacemos un tratamiento adecuado. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué tiene que ser temprano? Porque tenemos que aprovechar el potencial de osificación y desarrollo del acetábulo. Miren, este es otro estudio muy interesante que habla acerca del desarrollo del grado de madurez y el tiempo en el cual el acetábulo alcanza esa madurez. Entonces, el doctor Graf ha investigado y refiere que entre la cuarta y sexta semanas de vida extrauterina es cuando este acetábulo alcanza esa curva de maduración acetabular y hay un crecimiento acelerado del acetábulo. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un diagnóstico temprano entre la cuarta y sexta semana de vida
para que si hay alguna alteración, podamos aprovechar este crecimiento acelerado del acetábulo para el tratamiento. Entonces, el doctor Graf considera que una displasia detectada tardíamente es después de las 6 semanas. Si yo les pregunto, ¿cuándo consideran que es una cadera tardía, o sea, un diagnóstico tardío para displasia de cadera? Muchos podrán decir los 6 meses, otros pues ya cuando empieza a caminar, pero en realidad nos estamos perdiendo después de la 6ª semana de vida ese potencial de crecimiento y maduración del acetábulo. Entonces, entre más pequeño se identifique el paciente con alteración y se pueda dar un tratamiento adecuado, es más factible que el resultado sea mejor y que esa cadera pueda tener una evolución a una cadera normal. Entre más tarde el diagnóstico, más tarde el tratamiento y ya no tenemos esa capacidad de remodelación tan importante. Quiere decir que si identifico un paciente después de las 6 semanas que tiene una displasia de cadera, ¿ya no lo voy a tratar? Pues no, ¿verdad? Se va a tratar, pero perdemos ese tiempo de oro que nos va a ayudar a que esa cadera remodele y se pueda convertir en una cadera normal. Y bueno, ¿qué dice la ley en México respecto a la displasia de cadera? Esto es muy interesante, porque si no lo conocemos, podemos estar dejando de hacer cosas que están en la ley. Entonces, fíjense, desde febrero de 2015, por ley, la atención de displasia de caderas en bebés en la Ciudad de México se tenía que hacer con uso de radiografía o ultrasonido. Esto fue un periodicazo, un parteaguas en donde empezó a introducirse en la ley el tema de displasia de cadera. Un año después, en diciembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación se hicieron modificaciones a los artículos de salud. Si ustedes se fijan, al artículo 61 y 64 se reformaron y adicionaron estos artículos. Entonces, ustedes pueden entrar al Diario Oficial de Federación y encontrar esta información. Si nos vamos al punto 5 del artículo 61, lo voy a hacer en grande, dice que el diagnóstico oportuno y la atención temprana de displasia de cadera debe ser a través de examen clínico en la primera semana del nacimiento, primer y segundo mes, al cuarto, al sexto, al noveno y al 12º mes de edad. Esto hablando de examen clínico, ¿sí? Aquí lo señalamos. Y toma de ultrasonido o radiografía entre el primer y cuarto mes de vida. Esto está escrito desde 2016. Sin embargo, nunca se difundió y nunca se dijo cómo iba a ser el nivel de atención de los pacientes para poder llevar a cabo esto. Se hizo una iniciativa de ley el año antepasado con la licenciada Josefina Vázquez Mota. El grupo de AMDUC, que es la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, tuvimos un encuentro muy cercano con la licenciada porque ella está a cargo pues de la atención y el salvaguardar a los niños y a los adolescentes. Entonces se hizo una iniciativa de ley para reformar ese artículo, en donde si se fijan, pues la exploración física sigue igual, se tiene que hacer sí o sí. Sin embargo, tomar ultrasonido de cadera, idealmente entre la cuarta y sexta semana de vida o de manera inmediata en caso de que el niño presente maniobras de exploración físicas positivas. Esto es, que detectemos una cadera luxada en el momento de la exploración. En caso de no contar con ultrasonido, porque sabemos que esto pues apenas estamos trabajando en ello para poder llegar a la atención a todos los pacientes. Si no se cuenta con ultrasonido, pues entonces se puede realizar una radiografía de pelvis. Y los pacientes que sean diagnosticados con displasia de cadera deben ser referidos de forma urgente con el ortopedista o ortopedista pediatra, porque sabemos que tampoco hay ortopedistas pediatras en todas las poblaciones de nuestro país. Esta es la cartilla de vacunación del 2023.
donde ya tenemos en la cartilla el tamiz de cadera. Allí dice realizarse entre el primer y cuarto mes de vida. No es lo ideal, pero ya es algo. Sin embargo, toda la información que les estoy dando es justamente para que nos eduquemos eh, y sepamos por qué es necesario hacer el tamizaje entre la cuarta y sexta semana de vida. Un poco después o un poco antes de toda esta iniciativa con la licenciada Josefina, del Diario Oficial de la Federación, la doctora Janet Morales, que es ortopedista pediatra en la Ciudad de México, fue médico tratante de la hijita de la doctora Claudia Olivares. Ella es la supervisora médica en área normativa de todo el tema de las cartillas de vacunación. Entonces, con toda la información y por la experiencia que tuvo la doctora de su hija con displasia, ella empujó para que se pusiera en la cartilla de vacunación el tamizaje de cadera de una manera clínica y sobre todo con una imagen que nos respalde si las caderas de los bebés están bien o no. Entonces, finalmente, pues un esfuerzo entre diversas asociaciones y bueno, culminó con la doctora Janet Morales, que yo creo que fue finalmente quien logró que se metiera el tamizaje de cadera en la cartilla de vacunación. Entonces aquí lo podemos ver que entre el primer y cuarto mes de vida, sin embargo, pues hay que tratar de que nuestros pacientes estén tamizados entre la cuarta y sexta semana de vida. Cuando nosotros hablamos de displasia de cadera, muchas veces podemos imaginar esto, caderas grandes, niños grandes con yesos pelvipodálicos que están inmovilizados. Sin embargo, tenemos que empezar a tratar de ver este tipo de imágenes, hacer diagnósticos tempranos para hacer tratamientos adecuados, tratamientos oportunos y que la evolución de las caderas de estos pacientes tengan una evolución lo más parecido a lo normal. Ahora, ¿las radiografías son útiles? Sí, por supuesto, sigue siendo una herramienta, sobre todo cuando los pacientes no tengan al alcance a alguien que haga un ultrasonido. Y tenemos algunos métodos para ver cómo diagnosticar displasia de cadera, aun cuando todavía no aparezca el núcleo de osificación, el trazo de los cuadrantes, el centro de la metáfisis y ver dónde se encuentra ese centro, en qué cuadrante se encuentra. Entonces, ¿siguen siendo útiles? Sí. Sin embargo, pues estas radiografías se recomiendan que se tomen entre el segundo y tercer mes de vida. Y si hablamos del segundo y tercer mes de vida, pues podemos ver que es algo tardío el diagnóstico en caso de que resulte positivo a displasia de cadera. Y nosotros podemos ver que las herramientas diagnósticas pues van evolucionando. Miren, vean este ultrasonido, cómo podíamos ver la silueta del bebé, los esbozos de los deditos, y sin embargo ahora con los ultrasonidos de cuarta dimensión podemos ver detalles muy importantes, incluso de la carita o los ojos del bebé. Entonces, aquí podemos ver la imagen del ultrasonido comparado con un corte de una cadera de un paciente pediátrico. Y si se fijan, son muy similares. Lo que estamos viendo a la derecha, a la izquierda, lo estamos viendo a la derecha en el ultrasonido y se los voy a mostrar. Aquí podemos ver el borde osteocondral, que es el 1 en el lado izquierdo, la cabeza femoral, que es el 2 en el lado izquierdo, el pliegue sinovial, que corresponde al número 3, la cápsula, que es la número 4, el labrum, que es el número 5, el techo cartilaginoso, que es el número 6, y el techo óseo, que es el número 7. Entonces, si vemos, esta imagen es totalmente equiparable a un corte macroscópico de una pelvis, de una cadera de un paciente pediátrico. Y si nosotros lo vemos en la radiografía, podemos observar que es la misma imagen. Estamos viendo la cadera de frente, sin embargo, con un ultrasonido podemos observar em, tejidos más especializados, cartilaginosos, fibrocartilaginosos, que en la radiografía no es factible ver porque en la radiografía solamente vemos tejido óseo.
Entonces, para poder hacer un buen ultrasonido, tenemos que contar con dos checklists. El primer checklist, que fue el que ya les mencioné, ver todas esas estructuras, y el segundo checklist, tenemos que observar que esté presente el labrum, que es el número 5, que esté presente el lower limb, que es la parte más osificada del acetábulo, que es muy brillante, que corresponde a la línea más inferior de la imagen del ultrasonido, y un plano estándar, que quiere decir que nuestro ilíaco tiene que estar bien derechito, no tiene que estar inclinado hacia un lado o hacia otro. Y entonces aquí tenemos nuevamente nuestra imagen del ultrasonido, donde podemos ver el lower limb, que es la LL, es el punto más brillante, que es el centro del acetábulo osificado, y podemos trazar una línea eh, paralela a la unión del ilíaco con el pericondrio, y vemos cuánta parte de cabeza o qué porcentaje de cabeza está dentro del acetábulo. Allí vemos más o menos un 65% de cabeza que está bien cubierta. Y luego, para poder trazar la otra línea que nos va a dar el ángulo alfa, tenemos que poner un punto en el lower limb y trazar una línea a través de todo el techo óseo. De esa manera se forma un ángulo que es el ángulo alfa, y lo normal es que sea mayor a 60 grados. Y luego, para poder hacer el ángulo beta, tenemos que identificar un punto que se llama turning point, que es donde el acetábulo de la concavidad pasa a la convexidad, que es en este punto. De allí se traza una línea al centro del labrum, y este ángulo que se forma es el ángulo beta, que en condiciones así ideales debe ser menor de 55. Sin embargo, a ese ángulo no le tomamos mucha importancia, a menos que queramos clasificar según grafo o diferenciar entre una tipo C y una tipo D. Para eso nos sirve solamente. Entonces podemos ver que la imagen que está a la extrema izquierda es una imagen normal. Vean cómo está bien formadito el techo acetabular, y conforme vamos viendo las imágenes hacia la derecha, vean cómo esos techos acetabulares se van haciendo más redondeados, más planos, y la cabeza pues ya no está tan centrada en ese lugar. Entonces, recordando que las caderas normales y las tipo 2 generalmente son indetectables en la exploración física, y esas son las caderas que se nos pueden pasar por alto el diagnóstico. El doctor Graf, que ha investigado muchísimo al respecto, nos ha entrenado. Somos un grupo de 6 ortopedistas pediatras que formamos la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, y estamos trabajando para difundir el método y entrenar a ortopedistas y radiólogos para que puedan hacer ultrasonido de cadera. Los radiólogos toman el estudio, y si algún bebé sale alterado, pues ya se refiere directamente con el ortopedista pediatra. Entonces, el tratamiento que es mejor es aquel que es precoz y oportuno, que es económico, que tiene mejor pronóstico funcional, que técnicamente es más fácil y con menos complicaciones. Entonces, pues es mejor tratar una cadera en la cuarta semana de vida que a los 7 años, cuando tenemos caderas luxadas, pacientes disfuncionales y que han pasado mucho tiempo siendo sometidos a bullying por la forma de caminar y sobre todo el aspecto funcional. Entonces preferimos tratamientos precoces. Y hablando de tratamiento, en la actualidad todavía nos siguen llegando pacientes tratados por los pediatras con triple pañal. El pañal solamente nos sirve para hacer una conciencia de que el niño tiene algo, y debe ir con el ortopedista para hacer un tratamiento. Pero el triple pañal, con fines de mejorar la cadera, no sirve absolutamente para nada.
Entonces el tratamiento consiste en la colocación de un arnés de Pavlik. Este es el estándar de oro de tratamiento. El arnés de Pavlik lo que hace es reducir la cadera, contenerla y ayudar a que madure. Y este se coloca con flexión de cadera y con abducción para que las caderas se centren al fondo del acetábulo y el movimiento que tienen los bebés ayuda a la cavitación de la cadera. Este arnés debe ponerse por el ortopedista y debe revisarse por el ortopedista. Las fallas en el tratamiento generalmente están dadas por problemas relacionados en la colocación, en la posición del arnés, y la mayoría de las complicaciones están dadas por iatrogenias. Entonces, el arnés, si se coloca en las primeras semanas de vida, pues se tiene que revisar cada 7 a 10 días porque el bebé crece muy rápido y más del 95% tiene buenos resultados si los pacientes son tratados en el primer mes de vida. Este es un diagrama de flujo de lo que hace la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Trauma Infantil. Si un bebé, un recién nacido, nace y tiene maniobras de Ortolani y Barlow positivas, se va inmediatamente con el ortopedista pediatra para hacer su ultrasonido y dar tratamiento. Si el paciente no tiene maniobras positivas, entonces se toma un ultrasonido de cadera entre la cuarta y sexta semana de vida. Si sale alterado, pues va con el ortopedista. Si sale normal, pues se da de alta. A todos los bebés les recomendamos que los mamás los carguen en posición de ranita o de M, que es la posición anatómica normal de los bebés, y esto nos ayuda al buen desarrollo de sus caderas. Y ya para finalizar, ¿por qué tenemos que realizar un tamiz ortopédico con ultrasonido tempranamente? Bueno, porque ya vimos que el diagnóstico y tratamiento temprano es la base del éxito de esta patología, porque la exploración física es insuficiente. No podemos basarnos en exploración física para hacer un diagnóstico, porque debemos aprovechar al máximo el desarrollo del acetábulo en los bebés con displasia de cadera, y esto nos ayuda a disminuir el riesgo de daño en los condrocitos. ¿Por qué más? Pues porque es un decreto de ley. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo la ley, y esto puede tener problemas legales para quien trata a los bebés. Y pues bueno, idealmente hay que realizar el tamiz de cadera entre la cuarta y sexta semana de vida con ultrasonido, y si no hubiera acceso a esto, pues la radiografía entre los 2 y los 3 meses de edad es adecuada. Recuerden que el tratamiento se realiza con arnés de Pavlik. Y rápidamente, esta es más o menos la historia de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. El doctor Osornio, la doctora Morales, el doctor Vidal y el doctor Ramos fueron en junio de 2018 a entrenarse en el método de Graf a Cardiff, Inglaterra, y después hicieron pues un update acerca de este entrenamiento que tuvieron en junio, y ellos formaron AMDUC y empezaron a hacer cursos para México y Latinoamérica. El primer curso de entrenamiento abierto a ortopedistas fue en agosto 2021, y bueno, ahí se han hecho diversos cursos tanto en el país como en otros lugares, por ejemplo, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia. En julio y mayo del 2022, el doctor Loyo y yo nos incluimos en el grupo de AMDUC, fuimos a entrenarnos a Cardiff también, y bueno, ya nos incluimos también en el grupo a partir de mayo del 2022, y hemos entrenado a muchas generaciones y a muchas personas para que puedan hacer diagnóstico y tratamiento, sobre todo diagnóstico en caso de ser radiólogos, y diagnóstico y tratamiento en el caso de los ortopedistas. Este fue el último curso en mayo del año pasado, y se hace un curso anual en nuestro país. Y pues con esto
terminamos la presentación. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que esta información sea muy valiosa para su práctica clínica. Muy bien. Pues excelente, Erika. Muchas gracias por tu presentación. Aquí me han enviado un par de preguntas. Una de ellas es, ¿quién debe de hacer el ultrasonido o dónde se puede enviar o referir a los pacientes para que se realice este ultrasonido? ¿Y cuál es pues, la recomendación ya así en la práctica? Creo que ya lo dijiste, pero a lo mejor reforzarlo así, que quede bien claro. Sí, miren, ahorita estamos en el periodo de entrenamiento a ortopedistas y a radiólogos, y hemos visto que es muy necesario entrenar a los pediatras, si bien no para quizás hacer diagnóstico, pero sí para que puedan saber qué significa una imagen, cómo se lee y en qué momento referir al paciente con el ortopedista pediatra. Si ustedes entran a la página de AMDUC, así lo pueden escribir, hay un mapa del país. Entonces, por estados están dados de alta los ortopedistas que ya están capacitados para tomar pues para hacer el ultrasonido con método GRAF, que está avalado por AMDUC. Entonces, así le ponen AMDUC y sale, si ven los profesionales de la salud que están haciendo diagnóstico con ultrasonido, por estado, por distribución por estado, lo pueden encontrar allí. Muy bien. Mira, hay otras preguntas aquí. Hay una pregunta ahí rápida de cuánto cuesta un ultrasonido o no sé, por ejemplo, tú que estás en Guadalajara, ¿cuál es el costo o qué implica esto para la familia? Es muy variable dependiendo de la ciudad donde se realice, muy, muy variable. Si ustedes buscan en Guadalajara a algún radiólogo hablando de un centro de imagen específicamente, como 2,000, 2,500. Usualmente los ortopedistas pediatras cobramos menos de eso para hacer el ultrasonido, al menos aquí en Guadalajara. Y en esa revisión con ultrasonido también hacemos una revisión clínica. Más o menos anda entre los 1,500 y los 1,800 aprox aquí en Guadalajara, pero cambia mucho el precio dependiendo de la ciudad. Ok. Otra pregunta. Perdón, este programa se ha adoptado en los hospitales públicos. Las personas que ven ustedes en el mapa de la página de AMDUC que trabajan en instituciones públicas, todas hemos desarrollado una clínica de ultrasonido de cadera. Entonces, de manera gratuita se hace el estudio a los pacientes que van a estas instituciones públicas. Perfecto. Otra pregunta que es muy importante. ¿Hasta qué edad es útil el ultrasonido? Más o menos se dice que hasta los 6 meses de edad. Sin embargo, depende si el lower limb, que les decía que es la parte más osificada del centro del acetábulo, si ese lower limb, no, más bien, si la cabeza femoral ya se osificó y esa cabeza nos tapa el lower limb, entonces ya no es factible hacer el ultrasonido porque una de los requisitos para poder hacer ultrasonido es que identifiquemos perfectamente el lower limb. Es uno de los puntos que necesitamos checar en los checklists, tanto el primero como el segundo. Entonces se puede decir en general que a los 6 meses, pero depende de la osificación de la cabeza. A veces a los 5 meses ya no es factible ver el lower limb. Ok, muchas gracias. Entonces, alrededor de los 6 meses, a veces un poquito más temprano en las mujeres, en las niñas que en los niños, ¿verdad? Así Y es. hay otra pregunta aquí, dice, así como pues todos los métodos diagnósticos tienen como falsas positivas, falsas negativas, errores de interpretación y demás, ¿qué tan frecuente es ese problema con este método de Grafo, con el ultrasonido, usando el método de Grafo?
Sí, miren, existen un montón de métodos para poder hacer ultrasonido de cadera y el método de Graf es el que en mi punto de vista es el más completo porque está más detallada cada una de las situaciones por las que se observan en la cadera con el ultrasonido. Entonces, esto nos limita mucho tener esos falsos diagnósticos o sobretratamientos si somos muy apegados a la clasificación y al tratamiento según la clasificación. Tiene una sensibilidad del 96%, 96, 97%. Muy bien. Otra pregunta más dice, pues bueno, primero te felicitan por la ponencia, excelente ponencia, y que a partir de cuántos grados se considera una displasia utilizando este método y a partir de qué grados o cómo se puede decir, este paciente sí requiere de tratamiento y este no. ¿Dónde está la línea ahí de... Sí, miren, aquí intervienen un par de factores. Una, el grado que tiene de ángulo alfa y dos, la edad que tenga el bebé en el momento. Entonces, la clasificación de Graf es Graf 1, que es cadera normal, las Graf 2, que generalmente son displasias acetabulares que se dividen en A, B y C, la tipo D, que es una cadera ya inestable, y la 3 y la 4, que son caderas luxadas. Entonces, sobre todo donde puede haber más confusión es en las tipo 2. Por ejemplo, un graph que tiene un ángulo alfa de 56 grados. O sea, todo lo que está menos de 60 ya no es normal. Pero si un bebé tiene un graph de 56 grados y tiene 4 semanas de vida, se considera que es una cadera inmadura. Esa cadera no se va a tratar con arnés de Pavlik. Esa cadera la vamos a vigilar. Le vamos a pedir a los papás que lo carguen en fular, que tenga las piernitas, las rodillas más arriba que las pompis. Y esa posición nos ayuda a la cavitación y al desarrollo de la cadera. Entonces se vuelve a repetir un ultrasonido entre la 11ª y 12ª semana de vida. Pero, ¿qué tal si ese paciente tiene los mismos 56 grados, pero ya tiene 3 meses de edad? Si ya tiene 3 meses de edad, ya se considera una displasia de cadera y hay que dar tratamiento sí o sí. Entonces, no me quise meter mucho en tema de clasificación y tratamiento porque es una clasificación muy, muy detallada y muy desarrollada que cuesta un poco de trabajo entenderla si no estamos muy cercanos al método GRAF. Pero si está bien identificado, si este paciente tiene menos de 3 meses y está en estos rangos, entonces no la trates y hay que observarla. Pero si un paciente, por ejemplo, tiene 49 grados y tiene 4 semanas de vida, ahí sí se considera ya una displasia, ya no es una cadera inmadura. O sea, hay parámetros de los grados del ángulo alfa para decidir si es una cadera inmadura o es una cadera ya displásica y tomando en cuenta la edad, obviamente. Muy bien. Entonces, para esto obviamente se necesita pues experiencia, práctica, incluso los que están realizando esto, que estén certificados en el método para poder realmente validar que se haga en forma apropiada y se interprete en forma apropiada. ¿Es correcto? Es correcto, doctor Aurelio. Incluso, pues hay una curva de aprendizaje muy pequeña, pero son cuestiones puntuales que estamos refrescando continuamente con las personas ya entrenadas para que no se vayan a sobretratar los pacientes. Muy bien. Hay un par de preguntas que creo que ya se contestaron, que si a nivel de seguridad social en el IMSS o en la Secretaría de Salud lo están haciendo, ya creo que ya lo respondiste. También hay otra dice, ¿está estandarizado el ultrasonido hasta alguna edad y cuando reportan inmadurez fisiológica? Eh, pues creo que ya lo dijiste también, que depende en los niños menores de 6 semanas, hay parámetros específicos de números del ángulo alfa, ¿verdad?
Sí, así es. Se toma en cuenta el ángulo alfa y de acuerdo a esos parámetros y a la edad del paciente, se determina si es una displasia o si es una cadera inmadura. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, pero creo que esta es muy obvia. Dice, ¿la simetría de pliegues glúteos como único hallazgo justifica el tamiz sin tener antecedentes positivos? Y creo que va a ser muy importante ahí tu respuesta. Sí, miren, como les comenté durante la presentación, la exploración física es fundamental. Pero acuérdense que la exploración física no debe normar si se le hace un tamiz a un paciente o no se le hace un tamiz, porque esto ya está en la Ley General de Salud, ya está en el Diario Oficial de la Federación. Y allí dice que a todos los niños recién nacidos se debe hacer un tamizaje entre la cuarta y sexta semana, fundamentado en todo lo que ya les mencioné, que no necesariamente hay factores de riesgo para que un bebé se le puede hacer o sea, no hay factores de riesgo que justifiquen que un paciente pueda tener displasia de cadera o no. O sea, hay muchos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y tienen displasia de cadera. Entonces, la Ley General de Salud dice que a todo bebé recién nacido en México debe realizarse un tamiz de cadera entre la cuarta y sexta semana de vida. Ok. Entonces, nada más para que quede así súper claro. Es tamizaje universal. No importa si es niño, si es niña, si es la primer parto, si venía en pélvica, si venía encefálica, si hay antecedentes familiares. Es tamizaje universal lo que dice la ley y pudiera ser que si no lo hacemos y se nos escapa alguno por ahí, esto obviamente implicaría problemas legales para el médico que está tratando a ese bebé. Sí, así es, doctor Aurelio. Ok, bueno, pues no sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Creo que pues queda muy claro que esta es una situación que, aunque ya tiene casi 9 años en la ley, creo que muchos de nosotros no nos hemos actualizado en nuestra rutina de cómo estamos evaluando a los pacientes y seguimos casi exclusivamente haciéndolo en forma clínica y solamente cuando detectamos algo clínicamente es cuando hacemos ya sea un estudio de imagen, tanto ultrasonido en los primeros semanas o meses de vida, o si no radiografías cuando ya vamos más tarde, o se refieren a un ortopedista. Pero esto obviamente no es lo que la ley que ya está escrita y que aplica desde hace algunos años, a lo mejor no la están aplicando en la práctica, pero creo que debemos de estar todos como pues avisados de que esa situación no existe y tener cuidado para el futuro, no caer en algún pues déficit o un problema ilegal. Bueno, pues, doctora Erika, agradecerle muchísimo que nos ponga al tanto sobre todas estas situaciones de actualización en el manejo oportuno de la cadera. Creo que es sumamente importante, ¿verdad? Una excelente presentación, muy amable. Y agradecerle también al doctor Aurelio eh, por su apoyo para la coordinación de estas sesiones. Agradecerles o recordarles, mejor dicho, que pueden acceder a las sesiones grabadas de pediatría a través del canal de YouTube. Y sin más por el momento, bueno, pues les agradecemos nuevamente a todos la presencia, su presencia y su tiempo, y nos vemos el próximo miércoles.